Hoy, en Fragmentos del Mundo, exploraremos los límites de la resistencia humana, lugares donde el frío quema la piel en segundos, donde el calor es insoportable, donde la vida parece un desafío imposible, pero aún así, hay quienes lo llaman hogar. Desde una ciudad enterrada bajo el hielo en Siberia hasta un pueblo escondido en el corazón del desierto más ardiente del planeta. ¿Cómo sobreviven estas personas? ¿Por qué siguen viviendo allí? Prepárate para un viaje a los asentamientos más extremos de la Tierra. Lo que verás hoy desafía toda lógica. ¡Comenzamos! A más de 5.100 metros sobre el nivel del mar, en lo más alto de los Andes peruanos, existe un lugar donde la vida desafía los límites humanos. La Rinconada, la ciudad más alta del mundo, es un territorio extremo donde el aire es escaso, el frío es implacable y la supervivencia es un reto diario. Miles de personas viven aquí, impulsadas por un solo objetivo: el oro. Sin infraestructura básica, sin acceso a servicios de salud adecuados y con temperaturas que rozan los menos 20 grados centígrados, esta ciudad minera es un rincón inhóspito donde el progreso parece haberse detenido. Calles de barro, viviendas precarias y una economía informal dominada por la minería ilegal hacen de este lugar un verdadero infierno congelado. Pero, ¿qué hace que tanta gente elija quedarse aquí? ¿Cuáles son los riesgos y secretos de esta ciudad oculta en las montañas? Un sitio donde la esperanza y la desesperación conviven a diario y donde la búsqueda de riqueza tiene un alto precio. En lo más profundo de Siberia, donde el invierno nunca parece terminar, existe un lugar donde el frío no es solo una molestia, es una sentencia. Oymyakon, el asentamiento humano más helado del planeta, ha registrado temperaturas de hasta menos 71 grados centígrados, lo suficiente para congelar la piel en segundos y convertir cualquier respiro en una nube de hielo instantánea. Aquí, los autos nunca se apagan porque el combustible se congela. El agua corriente es un lujo inexistente y enterrar a los fallecidos es una tarea titánica porque el suelo es pura roca helada. Sin embargo, la gente sigue viviendo aquí, adaptándose a condiciones que desafían toda lógica. Pero, ¿cómo es la vida en un lugar donde la luz del sol apenas calienta y la oscuridad domina gran parte del año? ¿Por qué alguien elegiría quedarse en este infierno de hielo? En el corazón del desierto de Danakil, donde la tierra arde y el aire parece fuego líquido, existe un lugar tan extremo que parece sacado de otro planeta. Dalol ostenta el récord de la temperatura media anual más alta jamás registrada, más de 34 grados centígrados. Pero eso es solo el comienzo. Aquí, el suelo burbujea con ríos de ácido, lagos de azufre y géiseres venenosos que pintan el paisaje con colores irreales. No hay agua potable, no hay sombra, y la sensación térmica puede superar los 50 grados centígrados, haciendo que cada aliento sea una lucha contra la deshidratación. A pesar de esto, algunos aún se atreven a vivir en este horno natural, sobreviviendo en un entorno que desafía todos los límites de la resistencia humana. ¿Qué secretos oculta este infierno en la Tierra? ¿Por qué alguien se atrevería a quedarse aquí? En la remota y desolada costa este de Groenlandia, donde el hielo se extiende hasta donde la vista alcanza y los osos polares caminan como sombras, se encuentra Ittoqqortoormiit, una de las ciudades más aisladas y misteriosas del planeta. Aquí, en este rincón helado, la vida parece suspendida en el tiempo. Aislada del resto del mundo por montañas impenetrables y mares congelados, esta pequeña ciudad vive en una oscuridad perpetua durante meses y en una luz incesante durante el verano. La temperatura puede caer hasta menos 40 grados centígrados y el único acceso al resto del mundo es a través de un arriesgado viaje en barco o avión. Pero, ¿cómo sobreviven sus habitantes en este desierto helado, donde la tecnología y la civilización parecen estar a siglos de distancia? En medio del vasto océano Atlántico, a 2.400 kilómetros de cualquier otra tierra habitada, se encuentra Tristan da Cunha, la isla más aislada del planeta. Sin aeropuertos, sin acceso fácil y con solo una pequeña comunidad de menos de 300 personas,
Este pedazo de tierra volcánica es un misterio viviente, donde la civilización parece haber quedado atrapada en el tiempo. El viaje hasta aquí dura una semana entera en barco, navegando por aguas turbulentas y un clima impredecible. Pero quienes llegan encuentran una isla rodeada de acantilados imponentes, una naturaleza salvaje e inexplorada, y una comunidad autosuficiente que vive en condiciones extremas. ¿Es posible que la gente elija vivir en este rincón olvidado del mundo? ¿Qué impulsa a unos pocos valientes a llamarlo hogar? En el corazón abrasante del desierto australiano, donde el sol golpea con toda su furia y las temperaturas superan los 45 grados centígrados, existe un lugar donde la gente ha decidido vivir bajo tierra para escapar del calor imparable. Bienvenidos a Coober Pedy, la ciudad subterránea, un destino único que desafía las leyes de la naturaleza. Aquí, en vez de casas tradicionales, los habitantes han construido hogares en las entrañas de la tierra, excavando túneles en la roca para mantenerse frescos y a salvo del implacable sol. Este asentamiento, famoso por sus minas de ópalo, es un testimonio de la ingeniería humana, donde las viviendas, iglesias e incluso bares están enterrados bajo el suelo. Pero ¿qué tan difícil es vivir en un lugar donde la vida cotidiana transcurre en la oscuridad? ¿Cómo sobreviven en este paisaje de roca y desierto, donde el agua es un recurso escaso y el clima parece fuera de control? En el corazón implacable del Sahara egipcio, donde las dunas de arena parecen extenderse hasta el infinito, existe un lugar inesperado, Siwa, un oasis perdido en medio del desierto donde la vida florece a pesar de la aridez. Este rincón verde, rodeado de palmeras y manantiales, ha sido hogar de la civilización desde tiempos milenarios. Lejos del bullicio de las grandes ciudades egipcias, Siwa se mantiene aislada, conservando una cultura única que ha resistido el paso del tiempo. Sus habitantes siguen viviendo con las mismas tradiciones que sus ancestros, cultivando dátiles y olivares y construyendo casas de barro que se adaptan perfectamente a las extremas temperaturas del desierto. Pero, ¿cómo es vivir en un lugar donde el calor es casi insoportable y las tormentas de arena pueden borrar todo rastro? Desde los helados picos de la Rinconada hasta el abrasador suelo de Dalol, hemos explorado los rincones más extremos y sorprendentes del planeta. En cada uno de estos lugares, la naturaleza desafía a la humanidad, pero las personas siguen allí, resistiendo, adaptándose y viviendo de maneras que desafían toda lógica. ¿Es la necesidad de supervivencia lo que mantiene a estas comunidades o hay algo más profundo que nos impulsa a enfrentar lo imposible? La resiliencia humana no tiene límites y estos lugares nos lo recuerdan a cada paso. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y echar un vistazo a nuestros otros vídeos sobre lugares sorprendentes y únicos. Te dejamos algunos para que sigas explorando el mundo con nosotros.